Buenos días, ya tenemos abierto el seminario. Tenemos 186 inscritos, ya han entrado 100. Cuando nos acerquemos más o menos a la cifra de inscritos, pues Rafa empezará las jornadas. No, buenos días. Yo creo que podemos comenzar ya, ¿no? En primer lugar, presentarme, soy Rafael Llamas, presidente de ARA y bueno, también desde hace muy poquito tiempo ostento la presidencia de la Red Española de Grupos de Acción Local. Y bueno, daros la bienvenida a un seminario, una formación que organizan ARA, bueno, con esa doble finalidad, ¿no? La de no solamente ser los representantes de los grupos de desarrollo ante las instituciones, sino que también una importante responsabilidad a la hora de formación, ¿no? Me gustaría agradecer a Alfonso Braojo y Raúl Olmeda, bueno, que estén presentes y que profundicemos en esa potencialidad que tienen los grupos de desarrollo en cada uno de nuestros territorios. Tener y poder acceder a nuevas fuentes de financiación, vinculadas principalmente al desarrollo social, a la cohesión social de nuestro territorio, que en definitiva tiene una incidencia muy importante en el desarrollo económico, ¿no? Y en los grandes retos que tenemos en las zonas rurales, ¿no? Yo no me extiendo más, agradeceros vuestra participación, agradecer también en este caso al personal de ARA pues su implicación, y espero que sean unas jornadas muy productivas como digo, para potenciar el papel de nuestro grupo de desarrollo en cada uno de los territorios. Muchas gracias. Alfonso, cuando quieras. Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, bueno, para aquellos que no me conozcáis, mi nombre es Alfonso Braojos, soy director de proyectos europeos en una consultora que se llama IQ2 Consultores. Eh, Durante muchos años, llevo ya más de 20 años trabajando vinculado a la gestión de fondos europeos, y sí he tenido el placer y la oportunidad de trabajar con numerosos grupos de desarrollo rural de Andalucía. En cierta medida, la exposición y el motivo de teneros a todos hoy aquí presentes es presentaros o mostraros las diferentes oportunidades o las diferentes líneas de trabajo que por parte de los grupos de desarrollo se pueden poner en marcha para intentar trabajar en el ámbito del desarrollo rural, ¿vale? Por parte de estas instituciones, que sabéis que de un tiempo para acá, pues quizás no estén pasando por la mejor de sus etapas. Todos somos conscientes de las diferentes limitaciones y que la coyuntura a la cual están sometidos, pues de alguna manera pues está limitando el margen de maniobra y la posibilidad de desarrollar el enfoque líder de manera transversal, ¿no? Y por parte de estas instituciones en las zonas rurales de Andalucía, en mi caso, y de España, ¿no? Entonces, entendemos que sería posible, y ahora lo abordaremos. Yo, en primer lugar, desde un punto de vista de justificación, ¿no? De la pertinencia y de la utilidad que pueden tener estas diferentes líneas, y desde un punto de vista técnico y práctico por parte de Raúl Olmedo como especialista en el desarrollo, definición y desarrollo de proyectos de índole social. ¿Vale? Entonces, si os parece, voy a hacer una primera presentación de pantalla. A ver, vemos aquí. Bien. ¿La veis, verdad? Sí. Bien, bueno. Sí. La cuestión más importante que de alguna forma pretendemos trasladaros en la sesión es que actualmente existe un vínculo muy estrecho, casi podríamos decir que único en muchísimos casos, entre lo que son los fondos europeos
líder, ¿vale?, con los grupos de desarrollo. De manera que existe pues, una vinculación directa y una dependencia directa por parte de los grupos a nivel de, no solamente en cuanto a su fundamento de existencia, sino también en cuanto a su subsistencia en lo referente a gastos de funcionamiento a estos fondos líder, ¿no? Entonces, entendemos que la situación en la que nos encontramos ahora mismo, en donde sabemos que los grupos se están viendo de alguna forma limitados en cuanto a estructura, se están viendo limitados en cuanto a margen de maniobra, se están viendo limitados en cuanto a desarrollo de competencias, se están viendo limitados en muchos ámbitos por la excesiva regulación que se está realizando por parte de las administraciones y a su vez están focalizando el desempeño de las tareas de los grupos básicamente en lo que serían controles administrativos y en trabajo administrativo, esa realidad nos lleva a que los grupos de alguna forma están perdiendo su funcionalidad dentro del territorio. Eso unido a otra serie de limitaciones que sabemos que existen a nivel de articulación de las diferentes líneas de ayuda, en donde sabemos que los proyectos ligados a ámbito social se ven sometidos a ciertos estrangulamientos, puesto que los tejidos asociativos de las zonas rurales están muy limitados o tienen muchas carencias a la hora de optar a las diferentes convocatorias, bien por su escasa capacidad monetaria, ¿no?, a la hora de afrontar, como sabéis, los proyectos que van a fondo perdido, pero son subvenciones que van sobre gasto pagado. Por tanto, las dificultades que tienen a la hora de sufragar a pulmón esos gastos, las limitaciones que existen en la gestión de los anticipos y la inexperiencia que tienen muchas de estas entidades a la hora de articular o presentar proyectos financiados con estos fondos. Entonces, lo que de alguna forma venimos a plantearos, insisto, es otra forma de hacer desarrollo rural en donde los grupos de acción local, o los GDR, como aquí lo llamamos en Andalucía, pues no tengan evidentemente van a estar vinculados a los fondos líder, pero que existe la posibilidad de intentar fórmulas para articular líneas de financiación con otros fondos, ¿vale?, que dentro de sus diferentes líneas de gasto estaría la contratación de personal técnico, que si bien ligados a ese proyecto, pues podrían estar presentes también contribuyendo de alguna forma a ese desarrollo rural desde un punto de vista, eso sí, social e igualitario, porque de alguna forma sabemos, y todo aquello que hemos trabajado haciendo las estrategias de desarrollo rural, que básicamente casi todas las estrategias se centran en cumplir dos políticas transversales, que son la igualdad de sexo y la juventud, pero que se pasa muy de puntillas sobre otros aspectos de índole social, como puede ser la discapacidad o puede ser la inmigración, en donde entendemos que también hay un campo abierto y hay unas necesidades patentes y claras que atender, ¿vale? Pero que en el caso de Andalucía, con los escasos 2 millones de euros que han dado, pues difícilmente se pueden atender o que se pueden articular, sabiendo que luego existen pues multitud de trabas y problemas a la hora de justificar, desarrollar, ¿vale?, este tipo de proyectos. Importante este planteamiento sobre que la utilización de estos fondos puedan ser complementarios o adicionales a la hora de financiar a los grupos, teniendo en cuenta que debemos trabajar siempre bajo la perspectiva de esa desconfianza permanente que existe hacia los grupos y, por tanto, huyendo siempre de cualquier posibilidad de interpretación de una doble financiación, que sabemos que siempre ha sido la gran problemática que han tenido los grupos a la hora de intentar abordar proyectos con el fondo social, que evidentemente yo soy partidario a que los grupos de desarrollo en ese sentido están infrautilizados, puesto que pueden ser verdaderos agentes articuladores o vertebradores del territorio, no solamente en
la diversificación económica o dar ayudas a los tejidos productivos o a las entidades locales, sino también para hacer un cambio o propiciar cambios sociales o cambios de mentalidad, donde sabemos que existen en muchos pueblos pues, problemas con la pirámide de población invertida, sabemos que existe la masculinización de los pueblos, sabemos que existen problemas de machismo, es decir, sabemos que existen debilidades en muchos pueblos que son necesarias atender y que en muchos casos pues, se escapan de esos criterios o de esas líneas de intervención asumibles por parte de los grupos de manera directa con sus proyectos propios y evidentemente no articulables a través de los tejidos asociativos de las zonas rurales. Por tanto, el planteamiento que vamos a hacer, de alguna manera, intentaría pues hacer que esas limitaciones que tenemos o que tienen los grupos en cuanto a la aplicación de la metodología LEADER sean menores, puesto que vamos a intentar incorporar elementos de ámbito social, generar nuevas potencialidades de los grupos. Sabemos que los grupos tienen una potencialidad que cada vez está más limitada por la incapacidad que se genera de que puedan desarrollar la metodología líder y porque esa menor dotación de equipo al final lo que le llevan es a asumir básicamente un papel administrativo y controlador, ¿vale? Hay una pérdida de capacidad y reducción de gastos de funcionamiento, como he comentado, una dimensión social en el ámbito rural que siempre queda en un segundo plano, ¿vale? Es decir, pocos proyectos vemos que se puedan articular dirigidos, por ejemplo, a personas con discapacidad o dirigidos a personas mayores o dirigidos a personas inmigrantes, cuando sabemos que existen una gran problemática o existen necesidades que atender en estas líneas. Existe, y lo comentaba, una excesiva dependencia, a mi criterio, sobre lo que es la financiación líder y de eso, de alguna forma, lo que nos lleva es a un sometimiento permanente a las diferentes directrices que se van lanzando por parte de la Administración. Eh, Como comentaba, existe una limitación clara sobre el impacto social de las diferentes líneas de ayudas que podamos articular o que se puedan articular con líder en el territorio. Y luego hay una cuestión muy importante también, y es que utilizando este tipo de líneas colaborativas o líneas de impulso a través de otro tipo de proyectos, eh, quizás utilicemos vías alternativas en donde hay entidades que ya no quieren recurrir a las ayudas líder por las demoras en pago, porque las ayudas se hacen sobre gasto pagado y con la cantidad de limitaciones que existe al acceso de los anticipos, ¿no? Entonces, de alguna forma, lo que venimos buscando o lo que queremos proponer es que los grupos de desarrollo adquieran un protagonismo para todo lo que es el desarrollo social de las zonas rurales, quizás asumiendo un papel de liderazgo en esa transformación social, no siendo el agente articulador de las líneas de ayuda que irían dirigidas en condiciones adecuadas a ese tejido asociativo que sí podría desarrollar, pero que en las circunstancias actuales no puede desarrollar, y por tanto asumir ese liderazgo de agente vertebrador y articulador del territorio de proyectos en ámbito social, ¿vale? Teniendo en cuenta, como decía, que este tipo de proyectos en muchísimos casos financian la incorporación de personal, financian la incorporación de asistencias técnicas que permiten el desarrollo de manera que garanticemos la no doble financiación en determinados gastos a la hora de abordar este tipo de proyectos que sabemos que han sido una de las grandes limitaciones o amenazas sobre los gastos en los que los grupos incurrían a través de la financiación que se le daba con líder para el desarrollo de su actividad, ¿vale? Dicho esto, le voy a ceder la palabra a Raúl, ¿vale? Raúl Olmedo de la empresa Proyectizable, colaborador y amigo mío de hace mucho tiempo. Y creo que él os va a lanzar una idea, una visión bastante amplia sobre las diferentes oportunidades que existen en este sentido. Y en cualquier caso, durante la exposición suya o a la finalización, estaremos a vuestra disposición para atender cualquier duda que os pueda surgir. ¿Vale?
pues yo dejo de compartir y le cedo la palabra a Raúl. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Alfonso. Muchas gracias, Alfonso, y gracias también a ARA, a la Asociación para el Desarrollo Rural de Andalucía, por esta invitación y por el trabajo que hacen para impulsar la sostenibilidad de los grupos de desarrollo rural y de los grupos de acción local, teniendo en cuenta las dificultades del contexto que ha comentado Alfonso. Así que creo que este tipo de iniciativas pues son bastante necesarias y bueno, en el tiempo que dispongo voy a intentar esbozar todo el mapa de oportunidad que tienen los grupos de desarrollo rural. Sí me gustaría que si tenéis alguna duda, alguna pregunta o alguna cuestión, pues la podáis expresar tanto en el apartado de ruegos y preguntas de Zoom como si queréis pedir la palabra a través del chat para que se os suba como panelistas y podéis hablarlo directamente y podamos conversar. Pues eso al final es esta oportunidad, ¿no? Espero que se ve bien la pantalla que comparto. Vale. Bueno, Perfectamente. pues nada, pues vamos adelante. En primer lugar, bueno, deciros que esta presentación está montada a modo de ebook, se ha montado precisamente para que dispongáis de ella y podáis utilizarla como un libro electrónico, de tal manera que, bueno, pues que Ara os la podrá ponerla para el acceso para que podáis disponer de ella, ¿vale? Respecto a la iniciativa proyectizada, la presento rápidamente. Básicamente es una iniciativa sin ánimo de lucro que persigue democratizar el acceso a los fondos europeos y la mejora de la sostenibilidad de las organizaciones de la economía social y de las entidades del tercer sector. Estamos integrados en diferentes ecosistemas, la red de espacios y agentes de cultura comunitaria, la red europea por la innovación, por la inclusión o de CELAPS, y también formamos parte del ecosistema de Hexagonal y de FIARE Banca Ética. Somos la entidad de soporte de AECENCO, la Asociación Española de Centros Especiales de Empleo de COCENFE, que integran 70 centros especiales de empleo y 150 organizaciones sociales, y en ese marco pues desarrollamos muchos proyectos, ¿vale? Lo cual, bueno, pues tenemos ahí esa perspectiva de la práctica. Y estamos aliados con IQ Consultores, que ya conocéis a Alfonso, que acaba de hablar, y que es una consultora experta en gestión de fondos europeos y que en el acompañamiento de la gestión de fondos pues es un referente nacional en este tipo de gestiones, ¿no? Bueno, ¿cuál es el mapa de oportunidades y buenas prácticas de fondos europeos? Los voy a mezclar el mapa de oportunidad y de las buenas prácticas. Deciros que respecto al mapa de oportunidad, por cada una de las líneas o programas que podrían o que están disponibles para los distintos grupos de desarrollo rural y de los GAL, es muy amplio y podríamos dedicar un webinar específico para cada uno de ellos y para ver esas buenas prácticas. Entonces voy a ir muy rápido, precisamente por eso es por lo que hemos editado esta presentación en modo de libro electrónico para que podáis tener, porque en cierta medida voy a ir bastante rápido, porque es mucho contenido. Si bien espero que si queréis que me paren algo en concreto, pues nada más que tenéis que comentarlo y lo hacemos, ¿vale? Una mínima introducción a lo que es el marco financiero plurianual. Tenemos que tener en cuenta que la mayor oportunidad del marco financiero plurianual es su regularidad. Es decir, cuando se aprueba por 7 años. O sea, los presupuestos de la Unión Europea son anuales, como el de todas las administraciones, pero luego tienen su marco financiero que dura 7 años. Y en esos 7 años vamos a tener la posibilidad de conocer las diferentes convocatorias, líneas, programas que se lanzan desde la Comisión Europea y desde otros organismos europeos, y esa regularidad nos da un marco de estabilidad que permite que preparemos los proyectos con mucha antelación, con tiempo y con una mayor capacidad. Si bien el marco financiero actual
va del 21 al 27, tenemos que tener en cuenta las reglas N+2, N+3 del FEDER y del Fondo Social Europeo, que hacen que estos programas pues terminen un poquito más tarde, cosa que pues no nos viene mal, porque justo ahora mismo estaríamos como en el Ecuador, ¿no? Respecto de los retos son prácticamente los mismos para todos los programas. Cambian la nomenclatura, cambian alguna prioridad. Si vamos a ir a un Interreg de Atlántica Área, pues vamos a tener que abordar el enfoque de la economía azul, o si estamos trabajando Europa Creativa, vamos a tener que poner el centro, lo que es la creación, ¿no? Pero los retos son prácticamente los mismos. Cambios tecnológicos, el empleo, cambios demográficos, las amenazas de seguridad, cambio climático, la presión migratoria, falta de recursos, y después del COVID se incorporaron el salud el acceso a los servicios de salud y los sistemas de protección social y la recuperación socioeconómica, ¿vale? En cuanto a cómo se articula el marco financiero plurianual respecto de ayuda, tenemos programas de gestión compartida y programas de gestión directa. Los de gestión compartida son aquellos que pasan por un intermediario, ya sea administración pública o entidad privada, que podemos tener tanto a las comunidades autónomas, Secretaría de Estado de Derechos Sociales o otro tipo de ministerios. También tenemos a la Fundación Biodiversidad, la Fundación EOE o a Red.es. Y en la parte privada, pues principalmente Fundación 11, Incide, que es de las cámaras de comercio, Fundación Caixa o también Fundación Mafre, ¿vale? Hay otras tantas que no estoy mencionando por no ser exhaustivo, pero bueno. En gestión directa son aquellos fondos que pedimos directamente a Bruselas, pero en realidad no lo pedimos directamente. Lo que pasa es que formalmente sí que llegan de forma directa a Bruselas, no hay figura intermediaria, pero digo que no lo pedimos directamente porque normalmente Bruselas, para ser más accesible esos fondos, suele interponer una serie de secretarios técnicos conjuntos, de puntos de contacto nacionales o de agencias. Y en ese sentido, pues las convocatorias que tienen gestión directa pues son Horizonte Europa, Europa Digital, Erasmus Plus, Mercado Único, Life, CERF, ¿vale? O sea, que tienen otro modelo. Eso no significa que sean más difíciles de pedir, porque gracias a estos puntos de contacto y a estas agencias que trabajan directamente para Bruselas, pues tenemos esa accesibilidad. Dicho esto, ¿vale? Ya hemos terminado con esa brevísima introducción al marco financiero plurianual, al que también se le podría dedicar por un webinar. Vamos a empezar por la primera oportunidad, el FEDER, ¿vale? El FEDER sigue, como os decía antes, las prioridades de la Europa más inteligente, más ecológica, más conectada, más social o más cercana a los ciudadanos. Esas prioridades, como os decía, pues son más o menos las mismas siempre, ¿vale? Con lo cual tampoco me voy a parar mucho, teniendo en cuenta que tenemos que avanzar sobre todo en ver buenas prácticas, ¿vale? ¿Cuáles son las convocatorias principales del FEDER? Hay muchísimas, no son solo las que están aquí, hay muchas más, pero principalmente para municipios y ciudades en el área rural. Bueno, la principal y la estrella del FEDER de este marco es la EDIL, que justo terminó, fue una convocatoria que terminó el 28 de febrero y en la que todo el ámbito rural se ha podido presentar gracias a la posibilidad de articular lo que son las áreas funcionales, que son agrupaciones de pequeños municipios eh, que no tienen una categoría específica en función de la población, ¿vale? A través de las convocatorias de EDIL, pues se han repartido 1.800 millones de euros, o sea, se van a repartir 1.800 millones de euros, en los cuales la principal baza desde el punto de vista social de la EDIL, porque la EDIL es la antigua EDUSI y por lo tanto pues tiene un componente de transformación urbana muy importante, es que incorpora un 15% de materias propias del Fondo Social Europeo, ¿vale? O sea, es decir, lo social ya se empieza a mezclar con el desarrollo urbano. Tenemos también iniciativas como la convocatoria FEDER
vinculadas a Fundación Biodiversidad, con el impulso de renaturalización de ciudades. Luego la Fundación Biodiversidad la veremos también en Fondo Social Europeo con el Emplea Verde, ¿no? Y así pues tenemos una serie de convocatorias que nos permiten presentarnos tanto como municipios como con entidades sin ánimo de lucro, como pueden ser los GDR o los GAL, en el que podemos impulsar tanto el empleo como el desarrollo de modelos de movilidad sostenible, de recuperación de espacios naturales o de articulación de sistemas que permitan el arraigo de la población al entorno rural. En cuanto a la parte de eficiencia energética, pues tenemos todas las convocatorias vinculadas a las agencias de la energía y al IDAE. Pero donde me voy a parar en el FEDE es en las convocatorias Interreg, que de hecho Interreg POCTEP termina pasado mañana prácticamente. La convocatoria de grandes proyectos, que está vinculada a la prioridad política 4, que es la de una Europa más social, pero sí que tenemos ahora mismo, por ejemplo, abierta hasta mayo la convocatoria de pequeños proyectos de POCTEFA, de Cooperación Transfronteriza España-Francia, y también en septiembre se abrirá POCTED a pequeña escala, que es Programas Operativos de Cooperación Transfronteriza España-Portugal a pequeña escala. Del SUDOE, Mediterráneo, Europa o Atlantic, pues cada uno de estos programas tiene su propia página web y tiene una serie de convocatorias recurrentes o regulares a las que nos podemos presentar. Pero vámonos a las buenas prácticas. Las convocatorias de Interreg pueden servir para que los GDR impulsen, por ejemplo, comunidades energéticas en el entorno rural. Sistemas energéticos avanzados, microredes, desarrollar actividades de sensibilización, de gestión de nuevos sistemas de emprendimiento vinculados a la formación y a las competencias emprendedoras, que permitan pues impulsar todo lo que es una Europa más verde y más eficiente. Este proyecto que veis es un Interreg del espacio alpino valorado en 1.600.000 euros, en el que se desarrolló pues todo un espacio con cinco países y 8 pilotos para el intercambio transnacional de actores energéticos locales y responsables políticos. Es una buena práctica. En la presentación, en el libro que os vamos a facilitar, tenéis siempre el enlace al proyecto, ¿vale? O sea, aquí abajo pues vais a poder acceder al proyecto concreto que os estamos facilitando como buena práctica. Hay más de 50 buenas prácticas catalogadas en este libro, ¿vale? En esta presentación. Otra convocatoria que también está vinculada a comunidades energéticas se desarrolló en un Interreg España-Portugal, Strascom, que vinculó a la Junta de Extremadura y a la Agencia Extremeña de la Energía, y que básicamente se trataba de impulsar una red transfronteriza de comunidades energéticas locales, teniendo en cuenta que una de las comunidades energéticas más potentes que tenemos en Andalucía precisamente está en un ámbito rural de GDR de Aracena y Picos de Aroche, que es Arroyo Molinos de León. Pues bueno, pues tenemos ahí mucho que hacer en temas de energía. Suelen ser proyectos muy innovadores, con mucha capacidad sistémica, con mucho potencial comunitario y con mucha acción que puede involucrar a muchos colectivos vulnerables, a medianas empresas, a emprendedores, a autoridades locales y a empleo. Por eso he empezado por estas buenas prácticas. Hasta el punto de que, bueno, la tercera, también vinculada a comunidades energéticas, es una convocatoria, o es un proyecto que se desarrolló también en el mismo ámbito, en SEL Rural, y con un presupuesto de 1.150.000 euros, pues básicamente lo que planteaba era la creación de empleo verde de calidad a través de la creación de comunidades energéticas locales que generara una comunidad de prosumidores, ¿no? De personas que al mismo tiempo producen y consumen energía con modelos de innovación, ¿vale? Y saltamos de tema.
nos vamos a ir al ámbito de la soledad no deseada y del aislamiento de las personas mayores. Un proyecto muy potente, también desarrollado en el ámbito de Interreg, ha sido Moai Labs. Moai Labs surge dentro de lo que es una comunidad de un ecosistema de organizaciones que buscaron trabajar sobre el primer Living Lab transnacional especializado en soledad e innovación abierta. O sea, básicamente lo que se trataba era de apostar por modelos de emprendimiento en el ámbito rural que combatieran la soledad no deseada y el aislamiento, desarrollando experiencias, grupos de demanda temprana y servicios en un entorno de proximidad. Otras buenas prácticas que tenemos en entorno del FEDER y de Interreg es, por ejemplo, la compra pública innovadora. En este caso, Procura, que es un proyecto europeo también financiado por Interreg, lo que se desarrollaron fueron compra pública innovadora vinculada a la transformación digital y la introducción de nuevas tecnologías en la atención sociosanitaria en el ámbito del envejecimiento activo. Hay muchas empresas que desarrollan tecnologías, productos que tienen que testear y pilotar, y la compra pública innovadora, que en España principalmente está dirigida por CEDETI, por la agencia española que gestiona la mayor parte de los fondos de Horizonte Europa, pues implica que las administraciones, las entidades, las organizaciones sociales tienen acceso a esas nuevas tecnologías que se tienen que testear y pilotar de una forma totalmente gratuita, y las empresas reciben el feedback de ese pilotaje y de esa experiencia, con lo cual se trabaja en el marco de un win-win. Hay proyectos también vinculados a riesgos, es decir, muchos grupos de desarrollo rural están en entornos sensibles, medioambientalmente sensibles, tanto por cuestiones de acuíferos, por riesgo de incendio o por otro tipo de riesgo, pues, por ejemplo, vinculados a eventos torrenciales, erosión de costas o incluso regresión de delta, tsunamis o posibilidad de riesgos sísmicos. Bueno, pues en Interreg se puede desarrollar toda una línea de proyectos vinculado a la sensibilización de la población, a la alerta temprana y a preparar protocolos que puedan evitar desastres como los que han acontecido recientemente en la Comunidad Valenciana, ¿no? Bueno, pues de ese tipo de inundaciones y ese tipo de riesgos podemos prevenir a través del desarrollo de protocolos y desarrollo de esos sistemas de alerta temprana con este tipo de proyectos, ¿no? Hay proyectos también vinculados a la atención de enfermedades crónicas, principalmente, pues este proyecto Ticron es un proyecto que utiliza una idea muy básica, que es el típico Tamagotchi, para que niños y adolescentes con enfermedades crónicas tengan adherencia al tratamiento, de tal forma que le dan de comer o la medicina a su Tamagotchi al mismo tiempo que se la toman ellos. De tal forma que el Tamagotchi les ayuda a hacer esa adherencia y esa actuación que evita precozmente cualquier tipo de alteración. Y bueno, ya terminando con los proyectos con las buenas prácticas, los proyectos de Interreg, tenemos proyectos como como el 4IG, que básicamente se dedica a el desarrollo de sistemas de interoperabilidad entre España y Portugal para que haya para promover el uso de nuevas tecnologías, de procedimientos y de sistemas de indicadores en salud y bienestar de personas mayores, ¿vale? Ahí tenéis toda la información del propio proyecto si queréis profundizar. NUMA, que es el nuevo modelo asistencial, es un proyecto de Interreg que lo que ha hecho ha sido algo muy innovador, que es utilizar las oficinas de farmacia como intermediarios entre el paciente y los servicios de salud. De tal manera que en zonas remotas, en zonas rurales,
y en zonas transfronterizas, se ha aprovechado la existencia de una oficina de las oficinas de farmacia como un actor de proximidad para mejorar la relación con los pacientes y los sistemas de salud, de tal manera que se previene la fragilidad y se mejora el acceso a servicios. En el ámbito del emprendimiento, del desarrollo de empresas, tenemos una buena práctica muy potente que se ha desarrollado también en España y Portugal, que ha sido el proyecto ONEP, que básicamente lo que ha hecho ha sido desarrollar nuevos modelos de negocio dirigidos a personas con discapacidad o en riesgo de exclusión, de tal forma que se promueve la empleabilidad de las zonas rurales al mismo tiempo que se arraiga a la población vinculada a la atención de personas con discapacidad o situación en riesgo de exclusión, porque no tienen que ir a las grandes ciudades a recibir servicios de calidad, sino que los reciben en su propio entorno natural. En Reto Raya también está vinculada a la economía de los cuidados y básicamente lo que ha trabajado ha sido el desarrollo de accesos al mercado del sector de la atención y de los cuidados de personas, de tal forma que se articula mediante un sistema de formación, mediante protocolos normalizados en áreas rurales. Border Lab aborda los cuidados de larga duración a través de proyectos de vida inclusivo en territorios periféricos y básicamente lo que persigue es que no se tenga que institucionalizar a personas mayores que necesiten de acceso a servicios sociosanitarios adecuados, sino que se trata de un modelo de desinstitucionalización accesible, asequible, sostenible, de calidad y generador de empleo en el ámbito rural. Es un proyecto muy potente, impulsado por la Consejería de Servicios Sociales de la Junta de Comunidad de Castilla y León. Y luego, el último de los proyectos de Interreg está vinculado a la formación de proximidad, a la generación de servicios de formación igualitarias en el ámbito rural, ¿vale? De tal forma que está también vinculado al apoyo y al cuidado de personas en situación de dependencia y lo que busca es generar itinerarios profesionales mediante metodologías innovadoras y el uso de base tecnológica para que las personas puedan obtener certificados de profesionalidad y otro tipo de titulaciones sin necesidad de tenerse que desplazar para arraigar la población, ¿vale? Con esto, todo el catálogo de buenas prácticas del FEDER, pero hay más. Tenemos Fondo Social Europeo Plus. Fondo Social Europeo Plus, que sigue más o menos las mismas prioridades que hemos dicho antes, tienen un cambio de paradigma en cuanto a la financiación, ya que financia principalmente la inserción sociolaboral de personas, la cultura emprendedora, el desarrollo de asesoramiento y ayudas al autoempleo y a la creación de empresas, el fomento de jóvenes investigadores y el desarrollo de medidas de inserción sociolaboral de comunidades, de colectivos vulnerables y de comunidades rurales. Por lo tanto, está muy enfocado hacia el empleo y la formación. Tiene otro tipo de vinculaciones relacionadas con el acceso a servicios, la accesibilidad a servicios, pero bueno, principalmente pues son los objetivos. Respecto de convocatorias, tenemos convocatorias vinculadas a organismos intermedios públicos y convocatorias vinculadas a intermedios públicos privados, a organismos intermedios privados, perdón, ya me trago. Proyecto de buenas prácticas que tenemos aquí. Tenemos Rural Care. Este es un proyecto potentísimo. Es un proyecto de innovación en servicios sociales que desarrolla un enfoque innovador y sistémico basado en el cuidado en cuidados integrados de larga duración. Es muy, muy potente. En el enlace tenéis toda la información del proyecto con los pilotajes y la documentación y es muy, muy potente, con lo cual os recomiendo que le echéis un ojo porque es un proyecto muy, muy bien hecho, ¿vale? Muy bien articulado. PACT es un modelo de intervención basado, centrado en la persona. Es también de la Junta de Comunidad de Castilla y León
que básicamente lo que buscaba era generar, co-crear con agentes del sistema público de servicios sociales y el tercer sector de acción social modelos y dinámicas de atención basados en una metodología de innovación que es la intervención centrada en la persona. Con Emplea Verde, la Fundación Biodiversidad lo que hace es impulsar el empleo de personas en el ámbito de la economía circular o de la transición ecológica. Ahí hay muchísima potencialidad en todo el ámbito rural. De tal manera que aquí tenemos proyectos tanto de capacitación como proyectos de inserción laboral. Dos buenas prácticas muy potentes del Emplea Verde son, por ejemplo, la red Emprende Verde, que se desarrollaba en diferentes municipios vinculado a actuaciones de emprendimiento verde. Y también otro proyecto desarrollado en este caso en el Centro de Innovación Social de la Noria, en Málaga, que se llama Destino Empleo Verde, sobre agroecología y huertos urbanos. En cuanto a otras convocatorias del Fondo Social Europeo que son buenas prácticas para el ámbito rural, tenemos, por ejemplo, el proyecto Volver al Pueblo. Es un proyecto de la Confederación de Centros de Desarrollo Rural, COCEDER, que afronta la despoblación a través de una serie de iniciativas vinculados a itinerarios adaptados para el retorno a los municipios, a los pequeños municipios. La Fundación Mujeres, con Fondo Social Europeo, ha impulsado campañas de emprendimiento, en este caso vinculados a la mujer. Y bueno, pues ahí tenéis el ejemplo de proyecto, porque Fondo Social Europeo también promueve campañas de sensibilización y también se pueden financiar campañas de sensibilización. Con el tema de la población migrante, hay muchos proyectos de integración sociolaboral. Hemos tomado como base este de Accent, que básicamente, pues a través de diferentes iniciativas, principalmente de alfabetización digital y de empleo y transformación digital, pues Accent ha desarrollado todo un proyecto de inserción basado en itinerarios sociolaborales individualizados para personas migrantes. El 1 a 1 es una convocatoria específica de la Fundación 11 que es regular y que permite un desarrollo de inserción sociolaboral individualizado para personas con discapacidad. La Fundación Capacis ha desarrollado Aula Profesional, que es un proyecto destacado como buena práctica en el ámbito de esta convocatoria y que es muy interesante también para contar, ¿no? Y luego, pues la Cámara de Comercio de España, que tiene la Fundación Incide y que desarrolla muchísimos programas de formación financiados con el Fondo Social Europeo, pues una de sus buenas prácticas es Talento 45 Plus, que básicamente lo que se trata es de formar y capacitar a personas mayores de 45 años para su empleabilidad, ¿vale? Terminando igualmente con Fondo Social Europeo, dos buenas prácticas muy interesantes también a destacar son la de la EOI, que tiene muchos proyectos, tanto de Fondo Social Europeo como de FEDER, vinculados a la formación, al empleo tecnológico y al impulso de iniciativas emprendedoras en ámbito rural, como a Eracis, que Eracis en este caso pues es una buena práctica de la Junta de Andalucía en el ámbito de Fondo Social Europeo y que busca la inserción sociolaboral de colectivos vulnerables residentes en zonas desfavorecidas. En cuanto a los programas de gestión directa, bueno, pues como os decía, tenemos Horizonte Europa, Europa Digital, Erasmus Plus, vamos a ver algunas buenas prácticas, ¿vale? Horizonte Europa, con el clúster que nos tenemos que quedar es del pilar 2, el de cultura, creatividad y sociedad inclusiva.
Podemos ir a el clúster 6, a alimentación, bioeconomía, recursos naturales, agricultura y medio ambiente. Pero hoy los proyectos que vamos a destacar están vinculados a la sociedad inclusiva, precisamente porque buscábamos daros ideas y proyectos de buenas prácticas que estuvieran relacionados con todo el ámbito social. Por eso destacamos el clúster 2. ¿Vale? Pero bueno, este es más o menos el esquema en el que se articula Horizonte. Tenéis que tener en cuenta una cuestión. Horizonte Europa, a pesar de ser investigación, no es investigación de laboratorio. No estamos investigando un nuevo medicamento o estamos investigando sobre fisión nuclear, que también hay sus líneas, pero no nos dedicamos a eso. La investigación social también se incorpora en Horizonte Europa. Por eso es todo esto de las comunidades inclusivas. Es decir, cualquier iniciativa que tenga detrás a personal investigador que pueda evidenciar científicamente las metodologías que estamos utilizando de intervención social son Horizonte Europa y se pueden financiar. Es decir, si hemos montado una comunidad energética en Arroyo Molinos de León y queremos evidenciar científicamente su impacto sobre la población, pues Horizonte Europa nos va a financiar todo eso. Nos va a financiar no solo la investigación, nos va a financiar la actividad al completo o las fases de la actividad que queramos evidenciar. Incluso el desarrollo de metodología, el desarrollo de servicios, el desarrollo de productos, cualquier cuestión de ese tipo. Os pongo algunos ejemplos. Este es un proyecto en el que está vinculada la FAMP y la Diputación de Málaga, ¿vale? Es Pacesetters. Se basa en impulsar la transición climática hacia economías más justas y sostenibles, en línea con los ODS, la agenda rural y la agenda urbana, a través de la arte, la cultura y el patrimonio de nuestros pueblos. ¿Cómo se hace? Bueno, pues se hace reuniendo una serie de agentes a través de una serie de laboratorios. Uno de ellos pues, se desarrolló en Málaga y son proyectos muy, muy chulos. Son proyectos que merece la pena impulsar. Son proyectos perfectos para un grupo de desarrollo rural. Nadine es un proyecto impulsado por cibervoluntarios que ha contado con casi 5 millones de euros de presupuesto para 13 meses con 13 socios y que en lo que se basaba era en generar una plataforma para proporcionar información personalizada a personas migrantes, refugiados y a personas en situación de vulnerabilidad para orientarles sobre servicios sociales, sobre servicios jurídicos, sobre carreras y sobre procedimientos administrativos. De tal manera que imaginad que en vez de Nadine, pues tratar a población migrante, puede tratar también a población mayor, puede tratar a jóvenes, es decir, el desarrollo de estas plataformas, cambiamos el tipo de beneficiario, personas con discapacidad, y lo adaptamos a nuestro territorio y podría ser un proyecto completamente ejecutable en cualquiera de estas comunidades, ¿vale? Coco es un proyecto que se basa en la convivencia del pastoreo con la vida silvestre. O sea, todo ese conflicto que hay con el lobo, con el oso y el pastoreo o la ganadería, pues bueno, pues Coco lo que hace es poner en el centro al empresario rural para impulsar modelos de convivencia en el que la biodiversidad no se vea afectada por los usos tradicionales de carácter económico que mantienen a la población y la arraigan al territorio y por lo tanto generan una simbiosis con el ámbito rural que es muy provechosa para todos. ¿Vale? Bueno, pues de eso va este proyecto. Lo tenéis ahí en el enlace porque este proyecto de hecho se está desarrollando en este momento. ¿Vale? La convocatoria Digital Europa, básicamente lo que tratamos es ciberseguridad, tratamos brecha digital y formación digital. Lo más interesante, bueno, este es en realidad es de Digital Europa, pero está financiado por el PRTR, por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que es el programa de apoyo a los Digital Innovation Hubs, que básicamente lo que se trata es que las pymes de cualquier sector productivo contaran con una serie de servicios gratuitos financiados por Europa. En Erasmus Plus tenemos de todo. Tenemos proyectos
que lo abordan todo. Por lo tanto, es muy difícil seleccionar buenas prácticas en el ámbito de Erasmus Plus porque tenemos muchas iniciativas. Hemos seleccionado varias. Rural Energy, que es una convocatoria vinculada al desarrollo de comunidades energéticas, herramientas para promover transición energética inclusiva, o sea, tiene mucha relación con lo que hemos visto al principio de Interreg. Rural Forks, que son comunidades energéticas rurales y que lo que hacen es promover desarrollo de iniciativas de movilidad sostenible y de actividades vinculadas a esas propias comunidades, es decir, la propia dinamización. O el Rural Needs. Rural Needs es muy interesante, es un proyecto potentísimo porque se basa en, primero, detectar y diagnosticar las necesidades del territorio rural desde el punto de vista social, es decir, empleo e inclusión social principalmente, y a partir de ese momento despliega una serie de actividades que superen los obstáculos geográficos y que a través de formación mediante el learning o un aula móvil que se desplaza o el desarrollo de atención a personas dependientes y otro tipo de iniciativas, pues genera redes que luego permiten pues cubrir esas necesidades, con lo cual es muy potente porque aprovecha toda, o sea, convierte las necesidades de los territorios rurales en oportunidades. Ideal es un proyecto que se basa en la educación digital inclusiva para personas con autismo. Entonces, bueno, es un proyecto vinculado a la Fundación Miradas en Burgos y que básicamente pues lo que desarrolla es una metodología de educación digital, ¿vale? Y que permite también arraigar a familias de personas con autismo, pues no se tienen que desplazar a grandes ciudades para recibir determinados servicios para sus hijos e hijas. EUNETS es un programa de Erasmus Plus vinculado al desarrollo de formación para gestores de profesionales que quieran crear, desarrollar y gestionar comunidades energéticas. En torno a la comunidad energética es un entorno muy sistémico porque permite, por un lado, desarrollar emprendedores que colocan los paneles, te venden los paneles o te mantienen esos paneles, esa propia comunidad, además de gestorías, auditorías energéticas y todo lo que es el desarrollo de servicios en torno a eso. Pero luego tenemos, y entonces ahí pues generamos mucho empleo, por lo tanto pues de eso va este proyecto con 83.000 euros. Pero luego tenemos otro tipo de proyectos que son complementarios, como 13, que lo que hace es entrenar y empoderar a los consumidores de energía también mediante formación que aborda la pobreza energética, ¿no? Y ya terminando con las oportunidades, y ya os digo, estoy yendo muy rápido porque era mucho, me paro o sea, nos quedan 3 programas. Mercado Único, ¿vale? Que ahí tenemos COSME, que en COSME hay varias iniciativas muy interesantes, por ejemplo, esta, Space Nest, se ha desarrollado por Acción contra el Hambre, la Red Europea de Innovación por la Inclusión, en la que forma parte de Proyectizables, junto con la Diputación de Málaga. Y se basa en la nueva Bauhaus europea. La nueva Bauhaus europea son una serie de principios en los que se aprovechan activos en desuso y se generan nuevos espacios que sean más habitables y más resilientes y que sean más eficientes tanto energéticamente como en inclusión y en sostenibilidad. Bueno, pues lo que hace Space Nest a través de esta convocatoria COSME es impulsar la recuperación de espacios rurales abandonados, ¿vale? Así como transformar espacios infrautilizados en nuevas oportunidades para empresas sociales, con lo cual genera y dinamiza el entorno rural. Es un proyecto muy chulo, o sea, es un proyecto que merece la pena echarle un ojo, ¿vale? Otros proyectos de COSME, tenemos PAS, que lo que ha hecho ha sido promover la agricultura sostenible al mismo tiempo que programas sociales, o sea, se impulsan cooperativas emprendedores sociales vinculados a el fomento de la agricultura sostenible, con lo cual es muy potente porque al final se genera lo que es una definición de agricultura social que no existía, ¿vale? IPON es un proyecto también de compra pública innovadora
y del acceso a pymes a través de internacionalización y mercados nacionales. También desde el ámbito rural, es decir, lo que promueve es que las pequeñas empresas que tenemos en el ámbito rural no tengan, para crecer y para aumentar su alcance a mercados nacionales e internacionales, no se tengan que desplazar a los grandes centros de poder, a las grandes capitales, no se tengan que ir a Valencia, Sevilla, a Barcelona o a Madrid, sino que desde el ámbito rural puedan crecer. LIFE es una convocatoria vinculada a todo el desarrollo natural, ¿vale? A toda la parte ambiental, y ahí tenemos varios proyectos. Tenemos este que trata de la resiliencia del clima de agricultura de secano en áreas mediterráneas, con una serie de vinculaciones sobre todo hacia la incidencia política. Pirineo for Clima, que básicamente lo que trabaja es el cambio climático con 33 casos pilotos con 46 entidades de 7 regiones y casi 20 millones de euros de proyectos. O Hitland, que es muy interesante porque es en Andalucía, que tenemos mucha isla de calor en nuestras ciudades, pues LIFE lo que hace es detecta las islas de calor en nuestros municipios y genera modelos de bioconstrucción para mitigar esas islas de calor. De tal manera que eso que normalmente afecta mucho a nuestra población de mayores, a nuestra población de niños, pues los meses de más calor, pues tenemos las islas de calor se reducen y tenemos lo que son refugios climáticos en nuestros propios municipios, ¿no? Ante las olas de calor y tal. Oeste, que ahora, pues afortunadamente, gracias a las lluvias, no tenemos tanta necesidad hídrica, principalmente en el occidente andaluz, pero sí en el oriente. Bueno, pues es un proyecto de eficiencia hídrica y energética basado en la creación de balsas que se cubren con unos materiales específicos que previenen la evaporación del agua al mismo tiempo que generan energía. Es otro proyecto de innovación. Con ciudadanía, igualdad, derechos y valores, atacamos una serie de líneas que principalmente están vinculadas a la igualdad de derechos, al compromiso, a la participación ciudadana, a la violencia de género, a los valores de la Unión. Ciudadanía, igualdad, derechos y valores está ahora mismo abierta y nos permite desarrollar muchos proyectos muy potentes, como pueden ser Rural Youth of Europe, que básicamente pues se dedica a fomentar la participación de jóvenes en sus comunidades y atajar el problema de la despoblación rural mediante la participación. Punch, que básicamente se trata de colectivos subrepresentados participan en el debate sobre el futuro de Europa y sobre las políticas de valorización del patrimonio rural. O Local Solidarity Global Solidarity Network, que básicamente lo que hace es impulsar redes de sensibilización sobre políticas, competencias de la UE, básicamente bajo el tema del medio ambiente, local y rural. Y ya, pues, vamos terminando con Europa Creativa, que la convocatoria que más nos interesa es la de proyectos de cooperación europea. Estos proyectos de cooperación básicamente atacan 6 ámbitos: el desarrollo de audiencia, la inclusión social, la sostenibilidad, las nuevas tecnologías, dimensión internacional y enfoque sectorial específico, como puede ser la música, el libro, la arquitectura y el patrimonio. En el ámbito de los grupos de desarrollo rural, todo lo que es desarrollo de audiencias e inclusión social es muy potente, porque el desarrollo de audiencias es dar acceso a la cultura a colectivos que tradicionalmente no tienen acceso a ella. Hay muchas zonas rurales en las que nunca se ha desarrollado, por ejemplo, pues un festival de danza, ópera, incluso es costoso para los ayuntamientos llevar teatro porque tienen que pagar unos cachés muy altos y entonces pues no tienen acceso a primeras figuras del teatro o otro tipo de cuestiones, ¿no? En desarrollo de audiencias también está toda la parte de discapacidad, ¿no? Todo lo que es acceder a la cultura a personas sordas, a personas con autismo o a personas que tienen dificultades cognitivas. Con la parte de inclusión social, pues todo lo que es población migrante y el desarrollo de proyectos que
mejoren la autoestima, la autoestima del territorio. ¿Qué proyectos tenemos aquí? Bueno, pues tenemos este proyecto que se basa en investigación artística en torno a la crisis de la biodiversidad y que un poco impulsa la colaboración de artistas, científicos y el sector agrícola para impulsar, o sea, es una manera de generar bienestar mental, emocional y físico mediante una serie de actividades que vinculan lo rural con el arte, ¿no? Este proyecto es buenísimo porque es un proyecto que, el proyecto Tierra de Mariposas, podéis verlo en el enlace, aborda el patrimonio inmaterial y la memoria asociada a las mujeres rurales. Cómo las mujeres rurales han construido los paisajes culturales rurales, ¿no? Y es un proyecto muy, muy bonito. O sea, y está financiado con Europa Creativa. Create es un proyecto que lo que impulsa es la cultura como una herramienta de empoderamiento de ciudadanía con un contexto de ventajas, ¿no? Es un proyecto también muy, muy bonito porque es un programa de formación de artistas mediante innovación social. Itinerarios europeos del patrimonio cultural gitano, bueno, pues lo que hace es generar esos itinerarios y ponerlos en valor. O este proyecto, que es de Extremadura, que es un proyecto que es We Want More, que lo que busca es generar teatro inclusivo con personas sordas. O sea, de hecho se desarrolla una actuación internacional que se rota por toda Europa. Y ya acabando, pues tenemos también proyectos en Europa Creativa para modelos de negocio, para el emprendimiento cultural. O sea, el proyecto Creasus de la Fundación Santander lo que impulsa es el desarrollo de herramientas de resiliencia y sostenibilidad de sectores culturales y creativos europeos que en este caso no es en el ámbito rural, pero podríamos llevarnos al ámbito rural y es un proyecto muy, muy replicable en nuestro entorno. MUS es un mosaico de una serie de dinámicas artísticas que permite que personas con experiencias diversas de problemas de salud mental, migración o conflictos bélicos pues puedan generar valor a través del arte, ¿no? Y el Art Living Lab para la sostenibilidad, básicamente lo que busca es soluciones artísticas basadas en la naturaleza, ¿no? Con una serie de kits de herramientas, documentación y tal. Dance Points es un proyecto que hace música electrónica en sitios patrimoniales. Los retransmiten en streaming y generan eventos que además tienen muchísimo seguimiento para el público al que le gusta la música electrónica, ¿no? Poniendo en valor el patrimonio. Y por último, ya llegamos al último buena práctica, que es prácticas restaurativas centradas en la sostenibilidad y en el bioarte. El bioarte básicamente lo que utiliza es tejidos vivos de bacterias, procesos biológicos para generar arte contemporáneo, ¿vale? Y bueno, pues ahí se desarrollan una serie de líneas que hacen que atraigan la investigación artística y a mucho público. O sea, es una manera de atraer también turismo a nuestra zona rural. La presentación termina con dos herramientas. Una, la Rural Toolkit, que a lo mejor la conocéis, tenéis ahí la página web, que básicamente pues engloba una serie de soluciones tanto para iniciativas de financiación y de apoyo en el ámbito rural y también la web de convocatorias de la FEMP, que es una web que está normalmente actualizada y bueno, es una herramienta más que podemos utilizar. Y nada, con esto siento la chapa, pero es que era mucha información y tenía que compartirla así. Espero que os haya servido. Y no sé si hay preguntas por ahí o no hay preguntas. Muchas gracias, Raúl. Hemos estado contestando mis compañeras y yo a preguntas que han formulado los asistentes y las asistentes en el apartado de preguntas y respuestas. No eran
directamente dirigidas a vosotros, eran un poco más generales, pero yo sí tengo aquí alguna cuestión que me gustaría trasladarte, Raúl. En Sí, una de las diapositivas que has pasado muy rápidamente, he visto algo de huertos sociales. sí. Me parece que era del programa COSME, creo recordar. Ujú. Y lo que te quería comentar, ahora mismo en Andalucía se está fomentando la constitución de biodistritos o ecoterritorios, Sí. como se conoce en algún otro sitio. Ya la zona de Guadalhorce lleva más de 10 años trabajando en esto. Varios grupos han hecho un proyecto de cooperación, Campiña Sur Cordobesa, Xarquía, Guadalhorce, para intentar la constitución de más biodistritos. Nosotros estamos colaborando técnicamente con uno que se quiere constituir en la Sierra Norte de Huelva Ujú. y como estoy participando en varias jornadas sobre este tema, hablando de formas jurídicas que podrían adoptar y todo eso, y sale mucho el tema de la financiación de los biodistritos. Y era para comentarte qué programa ves tú más pertinente para ayudar al impulso a la creación de biodistritos, porque sí conocemos algunas fórmulas que están funcionando muy bien en Valencia, en Mallorca, por ejemplo, en Italia, sobre todo, en Portugal, pero aquí en España hay muy pocas buenas prácticas, digamos, por si me podías orientar un poco Pues sí. en el tema de los biodistritos. ¿Cómo ves tú la mejor vía de financiación para su implementación? Gracias, Raúl. Para el desarrollo de los biodistritos, tenemos que tener en cuenta primero el componente sistémico que tiene ese concepto, el concepto de biodistrito. Por lo tanto, normalmente se parte se tiene que partir de un esquema de complementariedad entre diferentes proyectos, porque en cualquier tipo pasa lo mismo con las comunidades energéticas, o sea, el mismo concepto. Eh, en cualquier tipo de iniciativa, el biodistrito no es un fin en sí mismo, sino que tiene que generar un entorno comunitario que se empodere y que a su vez sea tractor de servicios y del desarrollo de emprendimiento, de redes de colaboración comunitaria y del impulso de diferentes iniciativas, en este caso sostenibles, ¿no? Entonces, eh, principalmente para toda la parte de generación de redes, de darle una pensada, de reflexión, de hacer diseño de futuros, articular mapeado de agentes. Para todo eso, lo mejor es Erasmus Plus. Eh, ¿Por qué? Por la facilidad que tiene de acceso. O sea, Erasmus Plus es un programa muy asequible, en el que los proyectos van a salir. Entonces, tenemos que ponderar también el coste de oportunidad. Es decir, no es lo mismo presentarnos a un Horizonte Europa que un biodistrito se podría presentar, pero ahí tenemos que tener detrás ya una universidad, tenemos que tener una mayor solvencia, el proyecto tiene que estar más maduro, mucho más maduro. Para proyectos que están empezando, Erasmus Plus es echarle combustible de primera calidad a nuestro proyecto. Y ahí, pues, tenemos que tener en cuenta que teniendo la convocatoria que ha terminado hace muy poquito y que la próxima, pues, no se desarrolla hasta marzo, sí que se podría, por ejemplo, utilizar las K1. Las K1 de Erasmus Plus, que el 20% del presupuesto se ha reservado para octubre, ahí se podrían presentar proyectos más pequeños, K1, en el que se podrían hacer jornadas, se podrían financiar jornadas locales en las que simplemente la perspectiva europea, la perspectiva transnacional, se cubra invitando a un par de organizaciones de fuera en las que estén funcionando esos biodistritos para que vengan a compartir buenas prácticas y todo eso nos lo pagaría Erasmus Plus. Eso es un proyecto muy financiable, muy fácil de financiar. Luego, si me hablas de Sierra de Huelva, pues evidentemente POCTE a pequeña escala, 100.000 euros en convocatoria en septiembre y es una convocatoria que va a ver con muy buenos ojos el tema del biodistrito porque es proyecto novedoso, nunca se ha presentado a POCTEP, es muy POCTEP, siempre y cuando pues el biodistrito deje de ser un biodistrito para la Sierra de Huelva y pase a ser un biodistrito transfronterizo de Sierra de Huelva y Algarve.
¿vale? A partir de ese momento, pues tenemos esos 100.000 euros para el proyecto a pequeña escala y el que nos den el proyecto a pequeña escala, que es fácil porque ya os digo, es un proyecto muy novedoso y muy potente porque engloba muchos principios de POCTEP. Eso nos va a dar paso a que cuando se preste la siguiente línea de convocatoria de grandes proyectos, vamos a tener un proyecto muy maduro para aspirar a 2 millones de euros de proyecto y en el que ya el biodistrito explota, ¿no? Se impulsa de todas. Con lo cual, yo me plantearía para el tema de buenas prácticas, para esa pensada, para el desarrollo, Erasmus Plus y para empezar un despliegue, los Interreg, la cooperación transfronteriza. O sea, lo tengo claro. Ahora bien, Biodistrito también entra en determinados proyectos, por ejemplo, en convocatorias como LIFE. LIFE se va a presentar en abril. O sea, en abril se nos presenta toda la batería de convocatorias LIFE y se abren las convocatorias LIFE. Bueno, pues ahí sería cuestión de darle una vuelta. Hay un proyecto muy parecido a un biodistrito que se desarrolló en el campus de Ibersia en el entorno de Paterna, en Valencia, y que se ha financiado con LIFE. Y bueno, LIFE también tiene además una línea específica de replicabilidad de proyectos. Es decir, LIFE te financia por replicar un proyecto que en otro sitio lo has visto y te ha gustado y te los quieres traer a tu territorio. Pues si tenemos muy claro que, yo qué sé, que en tal zona de Italia está este biodistrito que funciona tan bien y me los quiero traer, LIFE eso te lo financia, ¿no? Entonces, bueno, pues hay diferentes oportunidades vinculadas principalmente a esta línea. Hay otras tantas, ¿eh? O sea, porque hay también subvenciones estatales. Viene Agenda 2030 o la DGTA, que tiene la convocatoria de responsabilidad social de empresas, que tiene una línea específica en la que entraría también biodistrito. O sea, que son líneas nacionales, con lo cual tienen menos dificultad, tienen más facilidad de acceso todavía. Bueno, más que Erasmus Plus no, pero más que otras tantas sí. Vale, al hilo de esta misma pregunta que te he formulado, pregunta aquí, dice, para la María del Pilar Jabato Lucas, dice, para la generación de comunidades de biodistrito, ¿podrían servir los Smart Village? Dice, las Smart Village son comunidades locales. Claro, sí, claro, por supuesto. Y de hecho, si ya existen esas villas inteligentes, pues estupendo. Pero si no existen, para la creación también se puede impulsar perfectamente. De hecho, en el marco de la SEDIL, que en muchas áreas funcionales se han presentado proyectos muy genéricos. También va a haber oportunidad porque, os digo, el 55% se tiene que invertir en lo que se consideran zonas desfavorecidas por una serie de indicadores de desventaja, o el 15% tiene que estar vinculado a acción, a actividades sociales, con lo cual ahí también se puede trabajar con los ayuntamientos vinculados a eso. Sí. Vale. Y después tenía por aquí apuntado otra cuestión que le ha tocado un poco a Alfonso, ya un poco más desde el punto de vista de los grupos de desarrollo rural, los grupos de acción local de España, es el tema de qué programas, ya sean de gestión compartida o de gestión directa por la comisión, serían más pertinentes para los grupos en términos de compatibilidad con FEADER, que no digan, no, pues como tenéis FEADER no podéis concurrir a otras ayudas. En tema de cofinanciación, como sabéis, los grupos de desarrollo son asociaciones sin ánimo de lucro que no tienen muchos fondos propios ni un músculo financiero para anticipar, para prefinanciar fondos, y era un poco por si podías orientarse en términos generales qué programas serían más pertinentes por los grupos en términos de mayor cofinanciación, mayor prefinanciación de fondos, incluso ahora en los momentos de regularcillos que estamos, que pudieran imputar personal, etcétera. No sé si hay alguna Mm. que se adapte más que otra. Gracias, Raúl. Sí. Ahí tenemos, Alfonso, si quieres entrar en cualquier momento, abre, ¿eh? Ahí tenemos que tener en cuenta varias cuestiones. La primera, Erasmus Plus te prefinancia. Erasmus Plus te ingresa el dinero
antes de que inicies la actividad. Y no solamente te prefinancia, sino que además la cofinanciación se articula en especie, o sea, se permite cofinanciación en especie. Si el Grupo de Desarrollo Rural tiene un espacio para hacer las actividades, o usa ordenadores portátiles, o un cañón, o va a utilizar un espacio cedido, pues a eso se le da precio de mercado, se valora precio de mercado y se considera cofinanciación en especie. Además, Erasmus Plus no se justifica económicamente, no se justifica en facturas, se justifica en memoria de actividad. Tenemos que guardar la factura y tenemos que guardar nuestro sistema de contabilidad, evidentemente, básicamente por una sencilla razón. Aleatoriamente, de vez en cuando cae una auditoría. Yo os digo, de los últimos 30 Erasmus Plus que yo he hecho, solamente he visto una auditoría, solo una. Y además es un proyecto muy pequeñito, o sea, fue muy fácil. Pero alguna vez te viene una auditoría, ¿vale? Pero normalmente no se justifican facturas. O sea, la Unión Europea da por hecho de que si demuestras y evidencias que has hecho la actividad, es que te has gastado todo el dinero que te han dado. Y entonces, pues en ese sentido, son bastante laxos, es bastante fácil, ¿no? Gestionar Erasmus Plus. Y hay prefinanciación. En Interreg se funciona con justificaciones parciales. Normalmente son justificaciones parciales, es decir, adelantamos nosotros algo de dinero y justificamos parcialmente. Y la parte de cofinanciación es compatible con otras ayudas, se tienen que declarar. No pasa como con el PRTR, que era completamente incompatible con ayudas. Normalmente la compatibilidad de las ayudas se declara en las propias bases de los propios programas, tenemos esa compatibilidad. Otros programas como Ciudadanía, Igualdad, Derechos y Valores o como Europa Creativa, hay veces que te prefinancia y hay veces que no. Depende de si llega o no llega, ¿sabes? Quiero decir en la parte administrativa, ¿vale? O sea, porque son equipos más pequeños los que llevan eso y entonces pues hay alguna vez que sí que se ha prefinanciado. Con respecto a otras convocatorias como las que he comentado de Horizonte y de Life, se puede pedir prefinanciación, ¿vale? Pero se tiene que solicitar. Y Fondo Social Europeo depende de la gente. Es decir, por ejemplo, si el organismo intermediario es Caixa o Fundación Mafre o la Junta de Andalucía, te, te prefinancia, te da el dinero, con la resolución de concesión. Sin embargo, si es CEPES, pues CEPES no te prefinancia, CEPES va por justificaciones parciales. La Fundación 11 tarda muchísimo, o sea, todo lo que es el 1 a 1 y los programas de formación para el empleo de Fundación 11 no prefinancia. De hecho, no te da el dinero durante la ejecución del proyecto, te da el dinero después, de una vez que has terminado, bastante después de haber terminado, de haber justificado la ayuda. Con lo cual, Fundación 11 no es una convocatoria para entidades que no tienen pulmón. Para entidades que no tienen pulmón es mucho mejor Fondo Social Europeo gestionado por comunidades autónomas, Fondo Social Europeo gestionado por la Caixa, por Fundación Mafre, porque sí que tienen esa, además de que ellos complementan el 100%, ¿no? de la cuantía. Si bien todos estos proyectos normalmente tienen capacidad para imputar gastos estructurales. Evidentemente, un Erasmus Plus, una K1 para unas jornadas, que son 5 días de actividad, pues va a ser un proyecto de 20.000 euros. Con lo cual, pues ahí evidentemente pues, tenemos muy poquito dinero para estructura. Pero si nos vamos a un Erasmus Plus de 400.000 euros o un Erasmus Plus de 250.000, ahí tenemos dinero de estructura. Ahí tenemos dinero para coordinación, para staff, para comunicación. En Interreg siempre hay dinero de estructura y en Interreg, de hecho, también te pagan los gastos preparatorios. Es decir, si habéis contado con alguna asistencia externa para ayudaros a montar el proyecto, pues eso se puede imputar en el paquete de trabajo cero, que es el paquete de preparación, que entonces te permite imputar incluso gastos anteriores. La convocatoria de POCTEC que termina dentro de 4 días
te permite imputar gastos desde 2021. O sea que te puedes tirar mucho para atrás, ¿no? Y luego en convocatorias nacionales como las que he comentado antes, de la Agenda 2030 o de DGTA, son convocatorias de Agenda 2030. Normalmente va ejecución octubre 2025, verano 2026. Por lo tanto, vas a tener resolución antes de que tires. Y DGTA va a toro pasado, de tal manera que DGTA se pedirá ahora en abril, pero para el año en curso. Por lo tanto, te permite imputar gastos a lo mejor extraordinarios o actividades que no tenías pensadas y tal. Es decir, sobre esto normalmente lo que se traza es una estrategia en función de los recursos y de la disponibilidad presupuestaria del Grupo de Desarrollo Rural, con una hoja de ruta vinculada a la cartera de proyectos y a la ventana de oportunidad que tenga el propio Grupo de Desarrollo Rural. Pero hay alternativas para financiar estructuras, para prefinanciar y para generar un modelo sostenible para el futuro de los grupos. Sí, Vale. Pedro, un momentito, si me permites también, y creo que también es importante que a la hora de dimensionar o de articular el proyecto que tenemos en mente, que seguro que cada uno de vosotros y vosotras estáis pensando en proyectos que en algún momento habéis diseñado o proyectos que tenéis en mente, ¿no? Ver cómo podéis encajarlo. Tened en cuenta que en muchos de estos proyectos estamos hablando de proyectos en donde se requieren socios, es decir, se requiere un partenariado. A la hora de ir al proyecto, no siempre hay que ir como líder de proyecto. Es decir, para que tu territorio se beneficie del proyecto, no siempre no es necesario que vayáis como líderes y, por tanto, asumiendo la responsabilidad de la ejecución. Perfectamente, los grupos están acostumbrados a trabajar en proyectos de cooperación. Antiguamente, bueno, había proyectos de cooperación que lideraban los grupos, eran proyectos muy potentes y sabéis que podéis ir como socio, es decir, podéis ir de la mano de un proyecto utilizando a AR a lo mejor como entidad catalizadora, ¿no? Pero podéis ir perfectamente como socio a un proyecto de cooperación con un grupo de desarrollo de Francia o con un grupo de cualquier otro país de la Unión Europea o de Italia y que los beneficios que se puedan generar a raíz del proyecto tengan impacto en vuestro territorio. Es decir, también en ese sentido debemos valorar no solamente la capacidad de financiación que podemos tener, sino también a efectos de primera toma de contacto, si nos interesa ir como socios de primera fila o si socios de segunda fila. ¿Vale? Pero que creo que sí es una oportunidad muy importante el hecho de tener dentro de nuestro campo de visión otras oportunidades u otras vías a la hora de ejecutar proyectos que permitan a los grupos trabajar en su empoderamiento, que ahora mismo está como está, ¿vale? Reducir esa dependencia al líder que ahora mismo existe y que de alguna forma está constriñendo lo que es el desarrollo de la misión que los grupos tienen desde su constitución, en donde ahora mismo, bueno, pues están básicamente pues, atados de pie y mano en el desarrollo de una serie de tareas que sabéis que no verdaderamente están atendiendo las necesidades ni están alineándose con el desarrollo rural en el sentido que a vosotros os gustaría trabajar, ¿no? Entonces, yo creo que teniendo en cuenta ese tipo de cuestiones, sabiendo que puedes financiar personal, sabiendo que existen las posibilidades de los anticipos, que existe la posibilidad de no ir como socio y de alguna forma diluir el riesgo, ¿vale? Y diluir la presión en ese sentido, pues creo que se abren alternativas, ¿no? Teniendo en cuenta que hay muchos proyectos que están diseñados desde hace años, que pueden ser encajables no solamente en una línea, sino en diferentes líneas en función de cómo se moldeen y que se abren y que creo que es una buena ventana a la hora de optar a diferentes ayudas. Pedro, yo no sé si tú Sí, quieres. sí, sí, ahí parece que la cosa se está animando. Tenemos varias preguntas. Yo creo que algunas se han contestado, si no directamente, indirectamente. Yo las formulo y tú ya ves, Raúl, Alfonso, la respuesta oportuna. Estrella Pastilla es la gerenta del grupo Campiña Sur Cordobesa. Dice una consulta al hilo de buscar alternativas para el tema de biodistritos. ¿Cómo va el tema de cofinanciación para gastos de funcionamiento mediante dos vías de financiación? Por ejemplo, LIFE y FEADER. Creo que más o menos lo has contestado Bien. ya, ¿no, Raúl?
Sí, básicamente lo primero, o sea, Live se va a presentar, como os digo, en abril. En abril se harán varios webinars y se presentará la convocatoria Live. Como os decía al principio, yo he tenido que ir muy rápido, muy rápido, muy rápido porque hemos hecho todo el mapa de oportunidad en 40 minutos. Pero lo habitual suele ser que por cada línea, pues se pueda ver convocatoria, o sea, programa a programa, con sus proyectos, te metes dentro del proyecto, analizas los proyectos, es decir, que esto da para hacer varias cosas y teniendo en cuenta toda la programación de formación que hace ARA y que impulsa a lo largo del año, pues seguramente pues en otro momento pues tengamos oportunidad a lo mejor de tocar las claves, ¿no? A lo mejor pues si el programa Erasmus Plus es el principal puerta de entrada de este tipo de fondos, pues a lo mejor pues organizamos un día, eso lo decide Ara, ¿no? Pero con todas las cosas que hace, pues está claro de que seguro que lo monta. Y ahí cuenta con nosotros, Pedro, perfectamente para impulsar y Nacho para, para lo que necesitéis. Pero normalmente pues ahí sí se trata programa a programa, se ve con profundidad, y se ve las bases, se ve y se conceptualiza, incluso se pueden hacer talleres y se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Pero tened en cuenta que en abril sale Live, ahí es donde veremos compatibilidades, incompatibilidades, ahí es donde se ven las tasas de cofinanciación del programa para este año, que a veces varía, ¿vale? En Europa Creativa, por ejemplo, pasa una cosa, que si vamos a un proyecto a pequeña escala, que son 3 países, eh, máximo 200.000 euros, pues vamos a ir a una cofinanciación del 80, y si vamos a una Europa Creativa de 5 países, máximo 1 millón de euros, que son proyectos de mediana escala, bueno, pues entonces la cofinanciación es del 70, es decir, tenemos que poner nosotros el 30. ¿Cómo se hace? Pues normalmente después imputamos nómina o gastos que tengamos cubiertos. Os decía que Erasmus Plus, por ejemplo, es muy potente porque Erasmus Plus sí te cubre el 100%. Fondo Social Europeo, cuando es Junta a Andalucía, cuando es la Caixa, cuando es Mafre, te dan el 100%, no hay que cofinanciar. De GTA te da el 100%, no hay que cofinanciar. Entonces, son programas que pueden ser muy interesantes. O sea, todo programa que prefinancie y que además te dé el 100%, pues perfecto, ¿no? Entonces, bueno, pues esos son programas muy interesantes, ¿no? Erasmus Plus, vas al 80%, es decir, hay que poner el 20%, pero como te permite la cofinanciación en especie, es muy fácil articular, más allá de que luego la justificación, como os he dicho, es muy sencilla, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es un poco la clave. En cuanto a una pregunta que hay vinculada a las preguntas sobre Erasmus Plus, cuando hay dudas dónde dirigir, pues más allá de deciros eso, de que en cualquier momento pues, se puede organizar alguna cosa más específica de algún programa, nosotros estamos a vuestra disposición para lo que necesitéis. Tanto Alfonso con IQ2 como la iniciativa Proyectizable. Si son dudas rápidas, breves, en la presentación tenéis nuestros contactos. Pues nada, nos contactáis y nos preguntáis sin problema, porque cualquier cuestión así más ligerita, pues eso sobre la marcha os la respondemos. Ya si son cuestiones más complejas, pues bueno, ya lo hablamos, ¿vale? Pero ahí nos tenéis también a vuestra disposición y a través de ARA, por supuesto, porque al fin y al cabo es la organización que articula a todos los GDR y la que impulsa este tipo de iniciativas. Vale, pues Raúl, Perdón, tomamos la... sí, Sí, Pedro, Alfonso. una cosita rápida. Con respecto a una cuestión importante que ha comentado Raúl, y es que dentro de los proyectos se pueden financiar nóminas. Evidentemente estaremos hablando que ahí sí tenemos que tener cuidado con el tema de la doble financiación, con el FEADER, ¿vale? Porque sabemos que cuando elaboramos las estrategias, decimos las personas que trabajan, e incluso en la base reguladora viene los gastos imputables o financiables con FEADER con respecto a los gastos de personal, ¿vale? Pero tened en cuenta que en estos proyectos sí cabe la posibilidad de contratar personas en proceso para esos proyectos, Claro. ¿vale? Es una de las formas que yo comentaba al principio de mejorar la dotación de los grupos, ¿vale? Para disponer de esas personas para las tareas, evidentemente, que vengan recogidas en
en el proyecto y que tienen que desarrollar, ¿vale? Pero bueno, entender que el grupo adquiriría dotación, ¿vale? En su estructura de índole administrativo o de índole correspondiente técnico, ¿vale? Para poder articular el proyecto subvencionado. También tener en cuenta que cabe la posibilidad de la contratación, de la externalización de determinadas tareas, ¿vale? Lo digo también por la búsqueda de ese equilibrio a la hora de desarrollar el proyecto con los efectivos que en ese momento pues, el grupo le pudiese destinar, ¿vale? Pero creo que es una opción importante a la hora de buscar ese mantenimiento de equipo en los grupos, el contar a lo mejor con la entrada de una nueva fuente de financiación para desarrollar un proyecto de otra naturaleza que se alinee con las funciones, con la misión que tiene el grupo y que de alguna forma pues le genere pulmón para trabajar en el territorio, ¿vale? Vale, yo lo que iba a comentar, cogiéndole el reto de Raúl, ha estado muy bien esta jornada así un poco generalista, digamos, de tocar un poco superficialmente todas las vías de financiación posibles para los grupos. Yo creo que un siguiente paso, Raúl, Alfonso, no sé cómo lo veis, sería cuando fueran saliendo ya las convocatorias, es decir, ya bajamos al terreno puro y duro, hacer monográficos de convocatorias concretas, convocatorias donde los grupos de desarrollo puedan ser potenciales beneficiarios y, por supuesto, convocatorias accesibles para ellos en temas de cofinanciación, que tengan que o no poner cofinanciación o poner una cofinanciación pequeña, que tengan condiciones favorables de financiación, de cobertura de gastos de estructura. Yo creo que puede ser un segundo paso ya ir convocatoria por convocatoria según vaya saliendo y no sé cómo lo veis, Raúl, Alfonso, ¿qué os parece? Por mi parte, genial. O sea que como os digo, estamos a vuestra disposición para lo que necesitéis y es quizá una necesidad, ¿no? Porque de esa manera nosotros lo hacemos con Efenco, hacemos una especie de Info Days que hace que un poco se impulsen diferentes líneas de proyectos. Vinculado al parte de economía social, además tenemos una línea de apoyo de este tipo de cuestiones, con lo cual podemos impulsarlo perfectamente. O sea que ahí también lo que marque Alfonso, el que manda. Yo creo, yo creo que en el contexto en el que estamos, el seguir profundizando en las diferentes oportunidades, yo creo que es necesario, ¿vale? Porque creo que el contexto en el que nos movemos, pues sabemos que es un contexto que cada vez pues, nos viene limitando más, no a mí, a los grupos y al desarrollo rural. Y creo que el optar a nuevas oportunidades, a nuevas líneas, yo creo que genera valor, suma, para que podamos seguir apostando por ese desarrollo en las zonas rurales de Andalucía y del resto de España, evidentemente, para el resto de personas que estén asistiendo de otras comunidades autónomas. Vale, pues nosotros próximamente a la mayor brevedad colgaremos en nuestra página web andaluciarural.org tanto la grabación de la jornada como las presentaciones donde pone los datos de contacto tanto de Alfonso como Raúl, las dos presentaciones que han hecho. Y nada, muchas gracias a todos por vuestra asistencia, a los ponentes por vuestro trabajo y le paso la palabra a Nacho para que cierre la jornada. Muchas gracias. Nuevamente, gracias a Alfonso y a Raúl. También agradecer el trabajo del equipo técnico de ARA. Espero que haya sido útil, que nuestra intención que os sirva fundamentalmente, evidentemente, a nuestros asociados, pero a todos a los que os habéis conectado a la jornada. Esperemos vernos pronto y a nuestros compañeros de Andalucía, simplemente recordaros que contamos con vosotros para la jornada de mañana en Montilla. Y sin más, pues muchas gracias a todos por participar. Muchas gracias, Nacho. Gracias. Muchas gracias.